Bueno, pues el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, está actualizando las líneas de pobreza por ingresos y está estableciendo que el precio de la canasta alimentaria aumentó 12% anual en junio pasado. Vamos a charlar con el doctor José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo de Coneval. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto platicar con ustedes. Igualmente, ¿qué es lo que está incidiendo para que se incremente el precio de esta canasta alimentaria? ¿Cuáles son esos factores que están implicando el repunte? Claro que sí, como bien lo señalabas, dimos en días pasados a conocer el valor de las dos canastas alimentarias que desde Coneval monitoreamos. El valor de la canasta alimentaria en el ámbito urbano alcanzó los 2,000 pesos con 2,011 pesos con 99 centavos y la canasta alimentaria en el ámbito rural 1,544 pesos con 88 centavos. Básicamente los componentes que tuvieron en el último mes el mayor condicionamiento para este incremento en las zonas rurales de nuestro país, podemos identificar que tuvieron un mayor incremento los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. Prácticamente este incremento anualizado fue del 9,8% de este grupo de alimentos, que incidió en un 24% del total de ese 12,2% que incrementó la canasta alimentaria en el ámbito rural, pero también la papa y la leche pasteurizada de vaca fueron en general estos tres elementos en el ámbito rural que presionaron hacia arriba el valor de la canasta alimentaria rural. Y en contraparte, en el ámbito urbano tenemos de nueva cuenta, sí, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, pero la tortilla de maíz de todo tipo y el huevo de gallina, estos tres elementos fueron los que mayor incremento tuvieron en el último mes y que de alguna manera tienen el mayor peso relativo para explicar el incremento en el caso de la canasta alimentaria de la zona urbana en un 12,7%, que fue lo que reportamos para este junio de este mismo año. Claro. Doctor Nabor, buenas tardes. Le saluda Rogelio Varela. Y con estos incrementos que se han tenido en la canasta básica, ¿se puede inferir que ha crecido la pobreza alimentaria? Para monitorear justamente la parte de este elemento de tanto la carencia alimentaria, que es una de las 6 carencias que ocupamos desde Coneval para monitorear la pobreza, pero aparte de esta carencia alimentaria tenemos el elemento de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Comparamos los valores monetarios del ingreso laboral de los trabajadores reportados en la ENOE con justamente el valor de la canasta alimentaria. El dato más reciente, ubicamos alrededor de un 39% de la población en nuestro país en situación de pobreza laboral. Ha habido una reducción de este indicador porque aumentó muchísimo hacia el segundo semestre de 2020 derivado de la pandemia. Alcanzamos unos niveles de un 47% de la población en esa condición, pero aún estamos por arriba de un 36,6%, que fue el dato previo al inicio de la pandemia, cuando teníamos ciertamente una reducción de los niveles de pobreza laboral. ¿Qué podemos esperar para el reporte del segundo trimestre de este año de pobreza laboral, que estaremos dándolo a conocer en septiembre, una vez que el INEGI dé a conocer las cifras de la ENOE para el segundo trimestre de 2022? Probablemente un incremento de los niveles de pobreza laboral derivado a que en este segundo trimestre del año pues hemos alcanzado para el valor de la canasta alimentaria incrementos anualizados por arriba del 10%. José, ¿cómo está impactando el disparo de la inflación? Hay preocupación, obviamente, por este fenómeno que está pues, repercutiendo en precios al alza de los productos de primera necesidad. Hay dos tendencias claramente que podemos identificar en el conjunto de estos casi 30 productos alimentarios que tanto en el ámbito urbano y rural estamos monitoreando. En general, sí hay claramente un conjunto de alimentos. Te voy a enumerar los alimentos que tuvieron un mayor incremento entre junio de 2021 y junio de 2022. La cebolla con un 56%, papa, ya les
comentábamos un 49.3%, los aceites en sus diferentes categorías 33%, pan blanco, bolillo, telera un 45%. Ahí claramente tenemos elementos que algunos de estos han estado considerando en este programa de apoyo que planteó el gobierno federal hace ya un poco más de un mes. Pero también tenemos alimentos que de alguna manera han tenido inclusive una reducción anualizada. Jitomate, en el anualizado de junio 2021 a junio 2022, redujo su precio un 8%, el frijol en grano 6%, azúcar blanca y el arroz en grano prácticamente mantienen los mismos niveles entre junio 2021 y junio 2022. Entonces, por un lado, sí entendemos que hay una cierta temporalidad de un movimiento alcista de algunos productos, sobre todo porque no hay producción agrícola que esté produciendo internamente algunos alimentos, como el caso de papa y cebolla, dado el ciclo natural de cosecha. Pero afortunadamente pareciera ser que al menos estos alimentos que tienen un mayor componente de importación, como es el frijol, sobre todo el arroz y un poco también el azúcar, se han mantenido estabilizados. Pudiera ser en parte por esta medida de arancel cero a sus importaciones. Mientras esta medida continúe, pareciera ser que pudiéramos esperar que al menos se contenga, que ya no haya un mayor incremento, sobre todo en el conjunto de alimentos que aún tenemos una fuerte tasa de importación y que pareciera que al menos se está conteniendo, que no hay un incremento exclusivamente en estos alimentos. Claro. Y la parte no alimentaria en esta medición que hace Coneval, ¿qué relevante tendría con esto que nos platica, doctor, sobre los incrementos que se han dado? En cuanto a la canasta no alimentaria, hemos identificado que ha habido un mayor incremento, sobre todo, dado que es una canasta promedio nacional, está desagregada en estos elementos: gastos en educación, salud, transporte, diversión y vestimenta y ropa personal. Tanto en transporte como en vestimenta y calzado, sí ha habido un incremento anualizado importante. Sin embargo, de alguna manera no ha tenido, estamos hablando de un crecimiento anualizado de alrededor de un 7%, muy similar a la tasa de inflación general. Donde sí hemos tenido un mayor incremento, un comportamiento mucho más volátil, es claramente en la canasta alimentaria, tanto en la desagregación urbano y rural de nuestro país. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, te agradecemos mucho estos minutos. Un gusto, muy buena tarde, gracias. Hasta pronto.